Ergoyes es una comunidad donde aprender y aplicar la ergonomía es muy fácil. Con nuestra plataforma en línea puedes realizar evaluaciones ergonómicas de puestos, tareas, actividades, ambientes y empresas usando variados y reconocidos métodos, reduciendo notablemente el tiempo que empleas para evaluar y procesar la información. Con nuestro selector de métodos puedes identificar rápidamente el método más adecuado para evaluar cada situación. Accede fácilmente a tus evaluaciones, reportes e informes en cualquier momento y desde cualquier lugar usando tu dispositivo favorito, tablet, celular o computador. Además, contarás con información actualizada escrita por reconocidos expertos como notas técnicas, métodos de ergonomía física, cognitiva, organizacional y más. Y sí, ser miembro es gratis. Crea un usuario y únete a nuestra comunidad. Nunca fue tan fácil aprender y aplicar la ergonomía. Visita www.ergoyes.com y compruébalo tú mismo. Como les decía, hoy estaremos acompañados del doctor Yaniel Torres, es profesor e investigador de Ergonomía y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Es miembro de la Asociación Canadiense de Ergonomía y del Colegio de Ingenieros de Quebec, Canadá. Se graduó de ingeniero industrial en el 2007 y máster en gestión de recursos humanos en el 2011 por la Universidad Tecnológica de La Habana, Cuba. Posteriormente se gradúa de máster en ingeniería de riesgos de seguridad y salud en el trabajo en el 2014 y obtiene su doctorado en ingeniería en el 2021. Ambos por la Escuela de Tecnología Superior de Montreal en Canadá. Fue consultor experto en ergonomía e ingeniería de seguridad para varias compañías multinacionales en Canadá. Una canasta, un panel. Docente del curso de Ergonomía y Seguridad en contexto del trabajo impartido en la Escuela de Tecnología Superior de Montreal entre 2016 y 2021. Las investigaciones del profesor Yaniel Torres se han centrado en el estudio de los factores contribuyentes al error humano en tareas complejas, el impacto de la fatiga en el trabajo por turnos, en el desempeño humano y en el análisis de tecnologías de la industria 4.0 desde la perspectiva ergonómica. También ha realizado intervenciones para evaluar y corregir factores de riesgos biomecánicos asociados a los desórdenes musculoesqueléticos de origen laboral. Démosle una bienvenida al doctor Yaniel Torres. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo les agradezco a todos los que se han conectado de diversos lugares del mundo. Le doy muy buenos días, tardes o noches, en dependencia del lugar geográfico en que se encuentren. Yo me encuentro actualmente en Montreal, Canadá. Por un tiempo estaré acá por algunos asuntos personales. Viví acá mucho tiempo. Como vieron, trabajé como ingeniero y soy miembro también de la Asociación Canadiense de Ergonomía y de la Orden de Ingenieros de Quebec, que es como decir el Colegio de Ingenieros de Quebec. Sin más preámbulo, voy a compartirles la pantalla para dar paso a la conferencia del día de hoy. Ya la conferencia se debe estar viendo en sus pantallas. La conferencia del día de hoy, y antes de proceder, quisiera también, además de agradecerles a ustedes por su tiempo de haberse conectado hoy desde diversos lugares del mundo, quisiera agradecerles también a la comunidad de ergonomía Ergoyes, que ha brindado este espacio para llevarles a ustedes esta conferencia acerca de la industria 4.0 y la ergonomía o factores humanos y las oportunidades y desafíos para el diseño de sistemas de trabajo sostenibles, que es algo que es fundamental. Entonces, pasaremos a explicarles un poco la estructura de la presentación
La agenda que tenemos hoy está dividida en 4 secciones. Yo quiero que ustedes hoy conmigo realicen un viaje al futuro, un viaje en el cual vamos a recorrer un grupo de tecnologías que tienen una gran potencialidad, aunque también representan desafíos, tanto para la economía como para la sostenibilidad de los medios de trabajo. En este viaje que vamos a emprender hoy en esta conferencia va a haber 4 paradas. La primera parada es la introducción, donde vamos a ver los orígenes históricos y geográficos de la industria 4.0. Vamos a entender de qué estamos hablando cuando decimos industria 4.0 y 2 elementos fundamentales, que son los sistemas ciberfísicos y las fábricas inteligentes, que están en la base misma, el corazón mismo de la industria 4.0. Posteriormente, en una segunda parada de este recorrido hacia el futuro, vamos a estar tratando de entender los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible según ha sido definido por diversos organismos internacionales y su relación con la economía. Aquí es importante destacar un concepto que quizás muchos de ustedes todavía no han escuchado, que es el de industria 5.0. Si bien la industria 4.0 es un paradigma que vamos a ver un poco más en detalle, que surge ya en el 2011, la industria 5.0 es algo más reciente. Vamos a ver su relación con el concepto de economía y sus diferentes ámbitos. En la tercera parada estaremos hablando de un grupo de tecnologías que son relevantes para la economía, tecnologías 4.0, y va a haber 2 grupos de tecnologías, las tecnologías de soporte humano y las tecnologías de evaluación o de captura y monitoreo de información. Y finalmente, nuestra última parada en este recorrido hacia el futuro de las tecnologías de la industria 4.0 nos va a llevar a una reflexión final desde el punto de vista de la práctica de la ergonomía y qué representan estas tecnologías en contextos de trabajo. Esta parada, aunque es la final de la conferencia, no es realmente final, porque estos son elementos, son tecnologías que todavía están en expansión, en desarrollo, y quedan muchos elementos todavía por aprender, por comprender sobre estas tecnologías. En cuanto a la evolución histórica de la industria 4.0, bueno, la industria 4.0 no es más que la 4ª revolución industrial. ¿Por qué 4ª? Bueno, porque han habido 3 otras revoluciones industriales. Es importante destacar que cada revolución industrial se asocia a una tecnología distintiva. La revolución industrial fue por allá por los años 1750, 1760. Por esa época, a mediados del siglo XVIII, comenzó lo que se conoce como la revolución industrial, o la primera revolución industrial, que fue llevada a cabo en el Reino Unido, también conocido como Inglaterra, y está asociada a la tecnología de la máquina de vapor, que fue desarrollada por James Watt. Y esta tecnología, fundamentalmente, lo que proponía era la introducción de la fuerza mecánica en la producción. Quiere decir que el ser humano se desprendía ya de la fuerza física o la fuerza animal, porque se usaban animales de carga, para usar la fuerza de la máquina para producir y generar energía. La segunda revolución industrial está muy asociada a la línea de montaje, a la línea de ensamblaje. Recuerden a Henry Ford con su modelo T, y también está asociada a esta segunda revolución industrial a la electrificación. Fue gracias a la electrificación, a los desarrollos de Tesla, de Thomas, de diferentes investigadores e inventores norteamericanos, que se pudieron lograr esta electrificación y se introdujeron estas tecnologías de fabricación de líneas de montaje y líneas de ensamblaje. Y es en esta época que comienza a estudiarse el trabajo de manera científica, con los trabajos de Taylor, los trabajos de los esposos Gilbert, que son los antecedentes de la ergonomía. Si bien la ergonomía se define formalmente en el año 1949 con Hywel Murrer, que primero la define, ya sus antecedentes se encuentran en el marco de la segunda revolución industrial y las líneas de montaje, con los trabajos de Taylor y Gilbert, aunque iban más enfocados en la eficiencia. La tercera revolución industrial tiene que ver con la robotización, con la automatización de los procesos,
y ocurre a finales de los años 60. Aquí estamos hablando del uso de la electrónica y la tecnología de la información en los procesos industriales para mejorar y optimizar la producción y está muy vinculada a la automatización. Ya por último, la cuarta revolución industrial, conocida también como Industria 4.0, está muy asociada a los sistemas ciberfísicos. Ciber viene de cibernético, viene de todo lo que tiene que ver con la computación, mientras que físico viene de la realidad del terreno. Estos sistemas los vamos a ver un poco más en detalle posteriormente. Y aquí la cuarta revolución industrial es una asociación entre el mundo de la producción y las redes de conectividad, incluida el Internet de los objetos y un conjunto de otras tecnologías que gravitan en torno a la industria 4.0 que vamos a ver hoy y su asociación con la ergonomía. Desde el punto de vista histórico ya lo vimos, ya tenemos una idea clara por qué cuarta revolución industrial, por qué industria 4.0. Vimos que hubo una primera, una segunda y una tercera revolución industrial. Ahora, desde el punto de vista geográfico, si bien la primera revolución industrial se asocia sobre todo a Reino Unido, a Inglaterra, la cuarta revolución industrial se asocia a un país de Europa conocido por todos, que es Alemania, un país extremadamente innovador. ¿Y por qué en Alemania? Porque Alemania tiene uno de los sistemas productivos más desarrollados y avanzados del planeta. Tiene muchísimas compañías multinacionales que ya muchos de ustedes conocen, como por ejemplo Volkswagen, que es un grupo automotor gigantesco, está entre el primero y el segundo grupo automotor en el mundo. Está BMW, también de industria automotriz, Bayer, Lin, Tyson Krupp y otras compañías también que se dedican a desarrollar tecnología para la industria, como KUKA, quizás algunos conocen, ellos desarrollan robots industriales. Está Siemens, que es tecnología de automatización industrial. Estas compañías venden sistemas a las empresas que producen productos de consumo. Está Bosch también y SAP, que es un software que muchos conocen, que es para la gestión informática de diversos elementos en la empresa. Y surge allí porque es en Alemania donde estaba el ecosistema más sólido para que surgiera la cuarta revolución industrial en el año 2011. Desde el punto de vista geográfico, aunque surge en Alemania en el 2011, la idea de la innovación aplicada a la producción se va expandiendo poco a poco y ya otros países la han acogido, le han dado la bienvenida a estas nuevas tecnologías. Después Alemania, evidentemente Estados Unidos crea también una estrategia de desarrollo tecnológica para la producción y la manufactura. China también se incorpora como una potencia emergente que hay que seguir dándole seguimiento porque propone muchísimas cosas interesantes. Canadá en el año 2018 lanza su propia estrategia y así sucesivamente muchos otros países, incluidos países en vía de desarrollo, como es el caso de Colombia, por ejemplo. Casualmente en Medellín está considerado lo que se conoce como el Valle de la Innovación y una estrategia tanto del gobierno local como del gobierno nacional de desarrollar los elementos de la industria 4.0 en la ciudad de Medellín, que se tomó como referente. Un ejemplo de que estas ideas revolucionarias se van expandiendo poco a poco a otros contextos geográficos, porque muchas veces lo vemos como tecnologías asociadas al primer mundo, pero lo cierto es que estas tecnologías poco a poco con el tiempo se van abaratando, se van democratizando y se van haciendo más accesibles al resto de la población. Así que no podemos verlo como algo de países solamente industrializados y ricos, porque como mismo sucedió con las computadoras, con las laptops, con el internet, con las tabletas, con los teléfonos, estas tecnologías poco a poco se van difundiendo a otros contextos. Además de la industria 4.0, que tiene que ver con la cuarta revolución industrial y el sector productivo e industrial, ha habido una expansión conceptual y ya muchos de ustedes quizás han oído hablar de salud 4.0, construcción 4.0, educación 4.0. Todo esto tiene como elemento subyacente la misma idea, la aplicación de estas tecnologías, pero al sector, por ejemplo, de cuidados de salud, a los sistemas de salud, o al sector de la construcción, o al sector incluso de las minas, donde mucha de la maquinaria que se emplea en la actualidad viene ya equipada con un grupo de sensores, con sistemas autónomos, con sistemas inteligentes, con sistemas incluso completamente
automatizados y autónomos que no necesitan en algunos casos la intervención directa del trabajador, aunque los trabajadores siguen teniendo un rol importante de apoyo y supervisión. En esencia, la industria 4.0, para acotar un poco conceptualmente, es un nuevo paradigma disruptivo que incluye el uso de un grupo de tecnologías que vamos a ver de facturación digital y la interacción con productos, cadenas de valor desde el punto de vista logístico, ya sea proveedores, productores o incluso los mismos distribuidores, y modelos de negocios mediante el despliegue de, recuerden aquí la palabra clave, de sistemas ciberfísicos en las fábricas. Cuando hablamos de sistemas ciberfísicos, lo habíamos señalado inicialmente, cibernético, mundo de la computación, y físico son los elementos físicos que están conectados. Estamos hablando de la interconexión de objetos tales como las máquinas, los robots, las cintas transportadoras, o incluso los montacargas, todos los equipos que se usan en una industria que están conectados y enviando información. Se recopilan muchos datos también de la producción misma, de tiempos de ciclo, de calidad, datos de productividad que constantemente se están enviando. Y aquí también entran en juego, recuerden SAP, la compañía alemana que quizás ustedes conocen, los sistemas de información, Enterprise Resource Planning, los Manufacturing Execution System y Product Life Cycling Manufacturing, que son también sistemas que permiten gestionar la logística, los recursos humanos y otros elementos de la compañía. Todos estos sistemas se interrelacionan y generan una gran cantidad de información hacia lo que se conoce como el mundo cibernético, ¿no? La computación en la nube. Y esta es la esencia de un sistema ciberfísico. Y a partir de este sistema ciberfísico surge entonces lo que se conoce como la fábrica inteligente. Una fábrica inteligente no es más que una fábrica que usa tres elementos claves. Primero, megadatos. Recuerden toda esta recogida de datos que se hace provenientes de muchos elementos de la fábrica. Estos conjuntos de datos se recogen, tienen un gran volumen, una gran complejidad. Se recogen gracias a que existe el Internet de los objetos, quiere decir que hay muchos equipos que están conectados e interconectados y permiten enviar información, y se procesan gracias a la inteligencia artificial, que son los algoritmos que permiten procesar y tomar decisiones de manera autónoma. Todo esto es la integración del concepto de industria 4.0 a la fábrica inteligente. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia de todos estos elementos de la industria 4.0, la fábrica inteligente y los sistemas ciberfísicos? Yo aquí solamente le brindé una breve presentación conceptual de estos elementos. Evidentemente, esto tiene un nivel de complejidad que en una breve presentación no se puede abordar, pero yo los invito a leer y a estudiar y a profundizar. ¿Cuál es su relación de estos elementos con la economía, la industria 4.0 y la economía? ¿Cuál es el punto? Bueno, es muy relevante. De hecho, es tan relevante que en el año 2021, que fue el último congreso de la Asociación Internacional de Economía, casualmente fue acá en Canadá, no en Montreal, fue en Vancouver, del otro lado, bien lejos. Recuerden que Canadá es un país muy grande, muy ancho. Ese congreso, el tema que se tomó como referencia para ese congreso de la Asociación Internacional de Economía fue Human Factors and Economics in a Connected World. O sea, quiere decir economía o factores humanos en un mundo conectado, en inglés, y en francés, un poco más simple, fue la Ergonomie 4.0, quiere decir la economía 4.0. Fíjense cómo ya la misma Asociación Internacional de Economía comienza a hablar de ergonomía 4.0, comienza a hablar del hecho de que estas tecnologías que tienen un poder disruptivo enorme y una capacidad transformativa y revolucionaria, ya tienen un impacto también en la ergonomía y deben ser consideradas y tomadas en cuenta. Hasta aquí esta parte introductoria. Ahora yo les explicaré brevemente los elementos de desarrollo sostenible y de economía, de qué estamos hablando en este sentido y cómo relacionarlo incluso con esta revolución industrial. Algo que les había mostrado un poco al principio era la idea de la industria 5.0. Esta idea es realmente novedosa y surge en la Unión Europea en el 2021,
el año que marca el 10º aniversario de la industria 4.0, y los europeos sacan un documento, la Comisión Europea, que donde presentan la idea misma de la industria 5.0. Y ellos dicen que la industria 5.0 reconoce el poder que tiene la industria para alcanzar objetivos sociales más allá del empleo y el crecimiento, para convertirse en un proveedor de prosperidad, haciendo que la producción respete, y esto es importante, los límites de nuestro planeta y situando el bienestar del trabajador de la industria en el centro del proceso de producción. Quiere decir que la industria 5.0 es un nivel superior a la industria 4.0, porque además de todas estas tecnologías que están enfocadas en la optimización de procesos, en la productividad y en la eficiencia, que es muy agradecida, se agradece mucho, porque esto es lo que hace que los costos de los productos manufactureros sean cada vez más bajos para el consumidor, pero a la misma vez a esta tecnología de la industria 4.0 se le añade el elemento de que debe estar centrado en el humano, debe ser sostenible y debe ser resiliente. Y es ahí donde evidentemente la economía tiene un elemento fundamental a aportar. Todo esto está muy alineado con el desarrollo sostenible, que es un concepto que trata la Organización de las Naciones Unidas, que lo define como las necesidades de las generaciones presentes, o sea, la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Consta de 3 pilares fundamentales del desarrollo económico. Evidentemente es necesario el crecimiento, el desarrollo económico para garantizar un bienestar de la población, de los ciudadanos, pero también el desarrollo social y la protección del medio ambiente. La Organización de Naciones Unidas propone lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17. La economía tiene la capacidad de contribuir sin lugar a dudas en mayor o menor grado a todos estos objetivos, pero hay 3 que yo escogí como fundamentales, en los cuales la economía tiene un poder grandísimo. En primer lugar, el objetivo número 3, salud y bienestar, evidentemente. Número 8, trabajo decente y crecimiento económico, es un objetivo de los 17. El tercero que yo escogí como los principales, industria, innovación e infraestructura. Estos 3 son los objetivos de desarrollo sostenible, donde la economía tiene una capacidad fundamental. Si bien la economía, muchos de los que están aquí presentes conocen qué es, también la mayoría la asocia a elementos físicos, a dolores musculares, a posturas, a movimientos, a sillas. Sin embargo, la economía es mucho más que eso. Recuerden que según la Asociación Internacional de Economía, la economía, también conocida como factores humanos, es una disciplina científica que trata de comprender la interacción entre los seres humanos y los elementos de un sistema. Vamos a ver después brevemente de qué elementos estamos hablando. Y es una profesión que aplica teorías y principios. ¿Por qué es una profesión? Porque el ergónomo existe como profesión. Los ergónomos, los especialistas en factores humanos, existen como una profesión distinta y diferente, en la cual aplican teorías y principios, datos y métodos para optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema. Cuando hablamos de rendimiento general del sistema, hablamos de productividad, hablamos de calidad, hablamos de eficiencia. Fíjense cómo la economía, desde su concepto como tal, ya es un concepto sostenible. Quiere decir que sí, vamos a mejorar la calidad y la productividad y vamos a hacer más eficiente la empresa, pero a la misma vez hay que buscar un equilibrio con el bienestar humano. Por eso la economía provee un potencial enorme con respecto a la industria 5.0 y al desarrollo sostenible. Yo les hablaba que muchos asocian la economía a los elementos físicos, a los gestos, al trabajo repetitivo, tareas manuales, a las posturas. Sin embargo, la economía va mucho más allá, incluye al menos 2 otros ámbitos, que son la economía cognitiva y la economía organizacional. La economía cognitiva tiene que ver con los procesos mentales de toma de decisión, de usabilidad, de carga mental. Todos estos elementos forman parte de los elementos cognitivos, la memoria a corto plazo, el tiempo de reacción, y la economía organizacional, que tiene que ver con la comunicación, el trabajo en equipo, los horarios de trabajo por turnos, las pausas, son también elementos que están asociados a la economía, aunque en América Latina, por cuestiones que están asociadas por ejemplo, el hecho de que los trastornos o desórdenes musculoesqueléticos son muy importantes, el elemento físico, el que se conoce más o el del cual se habla más. Pero recuerden que la economía es mucho más allá que posturas y movimientos, es mucho más, va más allá y es mucho más que posturas y movimientos y que sillas.
la economía realmente es una disciplina bien amplia. Recuerden que el objeto fundamental de la economía son los sistemas de trabajo y trata de optimizar el sistema de trabajo. Hay un debate que hemos tenido con otros colegas que hay una tendencia a ver la economía como centrada también en sistemas más grandes que los sistemas de trabajo, ya que las fronteras del sistema siempre son cuestionables. La realidad es que la palabra ergonomía en sí misma, desde el punto de vista etimológico del origen de la palabra, está dividida en dos: ergos, que significa trabajo, del griego, y nomos, que viene de leyes. Quiere decir que ergonomía sería las leyes del trabajo. Por tanto, la economía aplica, sí, un enfoque de sistema, pero su objeto fundamental sigue siendo el sistema de trabajo. Cuando hablamos de sistema de trabajo, hablamos de herramientas y tecnologías, los objetos que usan las personas, que utilizan para desarrollar su trabajo. Hablamos de las personas mismas que están al centro del sistema de trabajo, los trabajadores, los supervisores, también forman parte del sistema de trabajo, de la tarea misma, los métodos, la secuencia, el ciclo de trabajo, las operaciones, del ambiente interno, incluye la iluminación, la calidad del aire, el ruido, todas estas cosas, el microclima laboral, como se le conoce también, hay que tomarlo en consideración. La organización, evidentemente, horas de trabajo, pausas, turnos, y el ambiente externo, que tiene que ver con un contexto más de factores sociales, factores económicos, culturales, porque no es lo mismo un sistema de trabajo en la India que un sistema de trabajo en Colombia, que un sistema de trabajo en Canadá. Hay leyes, hay reglas, hay una cultura, una percepción del riesgo que es diferente. Entonces, esta es un poco la esencia de los objetos de la economía. Ya hasta aquí, para hacer un breve resumen, dimos una introducción de los orígenes históricos y geográficos de la industria 4.0, de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a la industria 4.0, de dónde viene y de dónde surge esta idea y cómo ha sido acogida por otros países a lo largo del tiempo. Hablamos también de la idea misma de industria 5.0, que es un nivel superior en el cual se habla ya de desarrollo sostenible, se habla de poner en el centro del humano. Vimos también un poco el concepto de ergonomía y sobre todo cómo la ergonomía puede contribuir a este elemento de desarrollo sostenible usando estas nuevas tecnologías. A partir de ahora vamos a continuar. Esta es digamos, la tercera parada de nuestro viaje. Y aquí vamos a mostrarles a ustedes de manera descriptiva, no vamos a entrar en detalle profundo, evidentemente, un conjunto de tecnologías que tienen un gran potencial asociadas a la ergonomía, evidentemente. Son tecnologías que son, digamos, que gravitan en torno a la industria 4.0 y que están muy relacionadas con todo lo que vimos anteriormente de la definición de industria 4.0. Primeramente, tecnologías de soporte humano. Está dividido en dos, está dividido en las tecnologías de soporte humano, que vamos a presentarle 4, y posteriormente vamos a presentarle tecnologías de seguimiento, de captura y de evaluación, que son otro tipo de tecnología, pero que también nos ayudan mucho. Dentro de estas 4 de soporte humano están los exoesqueletos, que quizás ya ustedes conocen, que han visto, quizás ya algunos de ustedes se han probado un exoesqueleto. Son estructuras de soporte externas que en principio ayudan al trabajador, ya sea pueden ser pasivos o activos, a redistribuir carga o ofrecen una fuerza suplementaria. También están los robots colaborativos. Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de robots colaborativos. Son robots que permiten un trabajo conjunto con el humano. Aquí ya estamos hablando de una tarea que se divide en un ciclo para el humano y un ciclo para el robot. Normalmente integran el aprendizaje de máquina, que dice que son robots que están un poco conscientes de lo que está sucediendo y pueden colaborar con el humano. Hablamos de la realidad virtual y la realidad aumentada, que son realidad virtual, es una experiencia interactiva, inmersiva. Ya muchos de ustedes con seguridad han experimentado en algún momento realidad virtual, aunque sea en videojuegos. La Sony PlayStation, por ejemplo, ya propone realidad virtual, muchos juegos en realidad virtual, y la realidad aumentada, que se diferencia del hecho de que el ambiente que se crea no es completamente inmersivo, sino que se superpone, se sobrepone información a partir de unas gafas al mundo real. Es decir, uno está viendo el mundo real, pero con información que se le provee al trabajador. Los exoesqueletos, un paréntesis clave, porque a veces
queda la percepción que todo esto de la industria 4.0 es para sustituir completamente al humano. No es cierto. La industria 4.0 tiene como, a diferencia de otras revoluciones industriales, tiene como principal elemento digamos, la integración de un grupo de tecnologías para ayudar al trabajador, pero no necesariamente la eliminación o sustitución del trabajador, porque a pesar del creciente nivel de automatización, existen muchas tareas manuales que siguen siendo de gran importancia y debido a su complejidad y al hecho de que son tareas que no pueden ser automatizadas, van a estar presentes todavía. Aquí vemos algunos ejemplos en el sector de la manufactura, la logística, los servicios de cuidado de salud, entre otros. Incluso, por ejemplo, el personal de enfermería no se prevé, incluso no es deseable en un corto, mediano plazo que haya una automatización completa de este tipo de, digamos, de tareas. Pasa lo mismo con la construcción, un sector extremadamente complejo. ¿A qué responde toda esta expectativa con respecto a los exoesqueletos? Bueno, muchos de ustedes ya conocen en sus propias empresas, en sus propias fábricas, la problemática de los trastornos musculoesqueléticos o desórdenes musculoesqueléticos de origen laboral. Algunas estadísticas provenientes de Estados Unidos nos dicen que el 31% de todas las lesiones profesionales declaradas en Estados Unidos son desórdenes musculoesqueléticos y que ocasionan un promedio de pérdida de 12 días de trabajo por lesión. La mayoría son problemas de la espalda. En la Unión Europea la situación es similar. Alrededor del 60% de los trabajadores en Europa reportan quejas asociadas a desórdenes musculoesqueléticos, principalmente en la espalda. Una vez más, vuelve a salir la espalda. Y 20% reportan sufrir dolores o problemas crónicos, ya sea en la espalda o en el cuello. Estamos hablando de Estados Unidos y Canadá, un conjunto de aproximadamente 800 millones de personas. Quiere decir que esta muestra estadística es bastante importante. Sin embargo, en nuestros países, en los países de nuestra América, también es una problemática bastante importante. Sin embargo, no le puse ninguna estadística precisa, porque una de las limitaciones que tienen nuestros países de América Latina son, como los de África, los países en vía de desarrollo, es que los sistemas de consolidación, de recogida, consolidación, tratamiento de información estadística muchas veces no son suficientemente potentes y por tanto a veces es difícil lograr obtener información compilada y que sea, digamos, suficientemente estable y robusta para presentarla. Por eso tomamos como referente a la Unión Europea y Estados Unidos. Pero hay algunas estadísticas que se pueden buscar un poco más fragmentadas, por ejemplo, en Colombia. El profesor Jordán Rodríguez, experto en temas de trastorno musculoesquelético y biomecánica ocupacional, y él ha hablado en muchas ocasiones de estadísticas en las cuales los desórdenes musculoesqueléticos son quizás más del 90% de las enfermedades declaradas, o sea, casi 3 veces más del valor de los Estados Unidos, lo cual se puede ver a muchas causas que no vamos a entrar en detalle hoy. Miren aquí de qué estamos hablando cuando hablamos de exoesqueletos industriales. Miren aquí una imagen de una compañía norteamericana que se llama Exobionics, una startup, que es decir, una compañía de innovación que comenzó en el área de California. Y aquí vemos a la izquierda un trabajador que lleva este exoesqueleto para soportar las extremidades superiores, y vemos a la derecha una tarea, un ejemplo concreto de un tipo de tarea en la cual este exoesqueleto ofrece un potencial importante. Es necesario señalar que estas tecnologías, como todas las tecnologías, tienen sus potenciales y sus límites y hay que evaluarlos según el tipo de tarea. Además de los exoesqueletos de extremidades superiores, existen también exoesqueletos para la columna, para el tronco, como vemos aquí a la derecha, el Suite X. Vemos también el Nune, que fue desarrollado en Alemania, que es un exoesqueleto de soporte como para hacer trabajo de pie sentado. Y incluso súper interesante porque la persona puede caminar con ese exoesqueleto y cuando llega a un lugar donde puede apoyarse de manera más confortable, puede hacerlo. Esos son algunos ejemplos de exoesqueletos. Hay un sinnúmero de exoesqueletos. Yo tengo una presentación que hice sobre exoesqueletos, casualmente en la Sociedad Peruana de Ergonomía recientemente me invitó a ofrecer la conferencia que es específica a los exoesqueletos y aborda en más detalle esta tecnología. También están los robots colaborativos. El robot, recuerden, ya viene de la década del 60 con la tercera revolución industrial, pero ese es el robot
industrial clásico, estándar, ese robot hay que aislarlo. Él no tiene suficiente tecnología para poder detectar necesariamente y colaborar con humanos que estén cerca de él. Él se mueve de un punto A a un punto B como lo programaron, y si el humano entra y está ahí, bueno, puede dar un golpe. No es un robot que está diseñado para eso, y por lo general está dentro de una célula robotizada que se conoce, protegido con una rejilla, con dispositivos de seguridad aislados del trabajo. Mantenemos aislados para evitar ese tipo de riesgos. Los que han trabajado en industria y han visto estos robots saben de lo que estoy hablando. Sin embargo, fíjense aquí a la derecha cómo, recuerden KUKA, una compañía alemana. Ya aquí estamos hablando de una trabajadora que incluso toca al robot. Aquí estamos hablando de un robot colaborativo que está interactuando con el trabajador y compartiendo el mismo espacio de trabajo, porque son tareas que están, en la cual el ciclo de trabajo se divide y una parte se le deja al robot colaborativo y otra parte al trabajador. Vamos a ver, por ejemplo, qué parte es la que se le deja al robot colaborativo. Muchas veces son las partes que son más riesgosas, que presuponen un riesgo elevado para la salud del trabajador, o las más repetitivas, o las que demandan mayor precisión. A la izquierda vemos una aplicación en una prensa plegadora, la cual tiene sus riesgos, evidentemente, y este robot se emplea para alimentar la prensa plegadora de las planchas de metal que son dobladas en esta prensa, y así evitar la exposición del trabajador. Aquí tenemos una aplicación en tareas de ensamblaje muy interesante, y el robot hace algunos puntos de soldadura, ya que el robot tiene una mayor precisión en esos elementos que son muy pequeños y precisos que el trabajador, pero el trabajador sigue realizando otras tareas que son más variadas, más diversas, para las cuales los humanos todavía evidentemente tenemos mucho que aportar. Aquí vemos ejemplos de la colaboración entre el humano y el trabajador. En el caso de la realidad virtual, se crea ambientes virtuales en los cuales el humano puede interactuar de manera segura. Tiene un gran potencial, por ejemplo, para, en este caso que vemos en la imagen, un trabajador está interactuando con una pala mecánica, está en un proceso de formación, no es necesario que se exponga a la realidad del terreno aún, quiere decir que puede simular en un ambiente controlado, un ambiente seguro, y se aplica también para el diseño en tercera dimensión colaborativo e inmersivo. Un ejemplo de esto es el ErgoVR, es un sistema desarrollado en Alemania por un instituto que se llama Fraunhofer, y este sistema es una herramienta de análisis ergonómico de realidad virtual que permite realizar un análisis sobre todo de la usabilidad y la ergonomía de nuevas plantas de producción industrial antes que la planta se haya puesto en funcionamiento. Quiere decir que podemos anticiparnos al despliegue de la tecnología que se va a desarrollar. Aquí el trabajador tiene la posibilidad también de introducir su experiencia práctica en el diseño. Quiere decir que se puede consultar a los trabajadores, se puede hacer algo participativo aún sin que el sistema de trabajo, el puesto de trabajo exista en la realidad. Se puede diseñar en un ambiente virtual y el trabajador puede interactuar, dando nuestra opinión, se pueden hacer evaluaciones económicas también. Es algo que tiene muchísimo potencial, muy interesante. Ya por último, en este primer grupo de tecnología está la realidad aumentada. Hay dos fabricantes, uno es DAQRI y otro es Microsoft HoloLens. Realidad aumentada, recuerden también en un momento determinado Google tenía los Google Lens, creo que se llamaban los lentes de Google, que eran una gafa que te daban información. Tienen mucho potencial para tareas de mantenimiento, para tareas de ensamblaje complejo. Aquí a la derecha vemos a esta señora que está haciendo un ensamblaje complejo, probablemente de un motor de un componente de un avión, que son de la manufactura una de las cosas más complejas. Y fíjense cómo las instrucciones ella la va viendo en el visor de estas gafas que ella tiene. Eso que se ve allí no es una pantalla, sino es lo que ve ella en ese visor, y le va dando instrucciones de dónde tiene que ir conectando cada uno de los elementos. Quiere decir que es una ayuda, un soporte al trabajador. Pasa lo mismo en el caso de la izquierda, es un elemento de mantenimiento, y el trabajador se pone las gafas y puede ver información sobre el equipo sobre el cual va a dar mantenimiento. Entonces, hasta aquí este grupo de tecnologías de soporte humano. Ahora hay un grupo de tecnologías también que son muy relevantes para nosotros en la economía,
que son las tecnologías de evaluación en general. Aquí entran, por ejemplo, los modelos biomecánicos, entra la evaluación en la nube, entra el monitoreo y la captura de indicadores fisiológicos, biomecánicos, y también la captura desde video o desde imagen a partir del uso de inteligencia artificial. La modelación biomecánica tiene que ver con un grupo de aplicaciones informáticas que permiten predecir el nivel de esfuerzo requerido durante la ejecución de las tareas y comparar los niveles de esfuerzo con criterios de referencia para ver si es mucho, poco o si es aceptable. También está, evidentemente, lo que se conoce como la evaluación en la nube. Son plataformas digitales que permiten realizar evaluaciones de riesgo de desorden musculoesquelético de manera semi-automatizada o automatizada en algunos casos, y se emplean también métodos conocidos como OCRA, ERIN, RULA-OWA. El monitoreo y captura de indicadores que le hablaba, fisiológico o biomecánico, se puede capturar, por ejemplo, la velocidad de desplazamiento de un trabajador, de movimiento de estructuras corporales, la postura, la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno. Y en caso de la captura desde video o desde imágenes, bueno, aquí se carga ya el video o la imagen y el sistema de inteligencia artificial puede detectar la postura, los ángulos, la velocidad de manera automática. Esto está todavía muy incipiente. Yo sé que quizás algunos de ustedes han escuchado hablar de algunos sistemas que existen, que se han desarrollado tanto en España como incluso en América Latina. Que ser muy cuidadoso con esto. Son sistemas que todavía no tienen la madurez suficiente y estos sistemas inteligentes todavía no tienen el nivel de efectividad requerido para que sea completamente automatizado, pero sí son tecnologías que vienen. En cuanto a la modelación biomecánica, acá yo les traigo un ejemplo. Es un modelo desarrollado por la Universidad de Michigan, que es el 3D SSPP, y este modelo básicamente, este sistema, aquí vemos una imagen en la cual podemos hacer un modelo biomecánico según el tipo de postura y nos va a dar unos determinados niveles de riesgo verde, amarillo o rojo en dependencia del tipo de postura y según la parte del cuerpo, ya sea para las muñecas, el codo, el hombro, el torso, hay un riesgo en dependencia de la postura. Una postura puede representar, puede ser quizás no sea riesgosa para un segmento corporal, pero puede ser representar un riesgo para otro segmento. Por eso aquí el riesgo no es global, sino por segmento corporal. También existe el monitoreo y captura. Miren, el ExoSkin es muy interesante. Esta tecnología fue desarrollada por una compañía de acá de Canadá, y es en la ropa misma, es como una ropa que puede llevar el trabajador puesto, y eso recoge la presión arterial, el nivel de actividad, la temperatura de la piel, los niveles de oxígeno en la sangre, la tasa de respiración y el volumen de respiración, y la cantidad de pasos, la cadencia, la caloría quemada, todo esto lo recoge esta ropa que el trabajador lleva puesta, que se llama ExoSkin. Muy interesante. En el laboratorio allí de ingeniería de factores humanos de la Escuela de Tecnología Superior, donde yo enseñé y trabajé, nosotros tenemos muchas tecnologías. Entre ellos tenemos al menos 2 ExoSkin que hemos usado para recopilar información en el terreno. Son muy prácticos, se pueden lavar, quiere decir que puedes tener varias tallas y prestárselo a los trabajadores, y se puede recopilar información durante todo el día de todos estos indicadores del trabajador y después hacer un análisis. Fíjense cómo esto ayuda muchísimo a los ergónomos. También están, por ejemplo, XSense, son un grupo de sensores que se lo coloca al trabajador en algunas regiones del cuerpo, o incluso hay también como una especie de traje que se le pone, que se le puede poner al trabajador para hacer alguna experimentación, ya sea de laboratorio o incluso de terreno, que permite capturar los ángulos, los movimientos y los segmentos corporales, las velocidades, para hacer un análisis, sobre todo biomecánico, de los movimientos del cuerpo humano. Estas tecnologías cada vez se van abaratando. El XSense no son los únicos, fueron probablemente uno de los primeros, de los pioneros, como Tesla. Tesla fue en su tiempo con el carro eléctrico, pero ya hay muchos otros productores de carro eléctrico, ya hay otros productores que proponen este tipo de tecnología. Pasa también con la evaluación en la nube. Hay algunos sistemas que han sido desarrollados para facilitar el trabajo de los ergónomos, para economizar tiempo, para hacer todo esto más eficiente. Existen sistemas que han sido desarrollados. Uno de ellos es el que propone la Universidad de Ergonomía ErgoIES, al cual se les invitó a ustedes al principio a que se inscribieran. Existen diversos sistemas
y esto ayuda y facilita muchísimo el trabajo, ya que permiten hacer evaluaciones. Por ejemplo, en el caso de la evaluación en la nube, en el caso del GOIES, que es el que les traigo como ejemplo, se pueden hacer evaluaciones de síntomas musculoesqueléticos, de dolores articulares, dolores corporales a través del mapa del cuerpo, con una herramienta muy poderosa para tener una vigilancia de los problemas. Hay también listas de chequeo para el manejo manual de carga, la ecuación de Navier, que a veces resulta un poco compleja hacer la evaluación a mano. Aquí se puede hacer de manera automatizada, de manera realmente muy simple. Para trabajo con ordenador, con computadora, también existen elementos que son clave. Método OWASP, hay disímiles métodos. Está también la tecnología de captura de video que logra tener o propone una captura de las posturas directamente a partir de imágenes o de video, quiere decir de imágenes en movimiento o de imágenes estáticas, las cuales pueden ser capturadas, los ángulos pueden ser calculados de manera automatizada. Esto, GOIES también tiene una línea en la cual se está trabajando para ponerle a disposición en un futuro estas tecnologías a los miembros de la comunidad que usen la plataforma. Hasta aquí ya llegamos a la cuarta parada de este viaje a través de las tecnologías, este viaje futurista un poco, pero como han visto también centrado en la realidad de lo que sucede en el mundo este de la industria 4.0 de las tecnologías. A mí me gusta siempre reflexionar y dejar abierto este debate. Y es importante destacar algunos elementos fundamentales. Todas estas tecnologías, sin duda a duda, ofrecen oportunidades. Yo creo que ya todos estamos bastante claros del tipo de oportunidades que ofrecen estas tecnologías. Yo las resumí en 4 elementos, pueden ser muchos más. Está evidentemente el aprendizaje facilitado y enriquecido a través de tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, que nos permiten facilitar muchísimo el aprendizaje. El acceso a la información técnica precisa en tiempo real, a partir de la captura de informaciones que se pueden hacer por todos estos sistemas. En términos de la evaluación, hay mucha tecnología que nos permiten un ahorro de tiempo en las evaluaciones, ya que se realizan de manera automatizada. Hay reducción de costos y mejoras del desempeño que se pueden lograr también. Y se pudiera enumerar un conjunto mucho más grande. Estos son como 4 elementos fundamentales, grandes líneas de oportunidades que ofrecen todas estas tecnologías de alguna manera u otra, ya sean las tecnologías de soporte humano para brindarles al trabajador, o ya sean también las tecnologías que nos ayudan a nosotros como ergónomos a recopilar información. Sin embargo, hay desafíos que son importantes destacar. Uno tiene que ver con la parte económica, con el financiamiento de estas tecnologías, porque estas tecnologías no son gratis, estas tecnologías cuestan, representan inversiones económicas importantes, y es por esta razón que deben ser consideradas cuidadosamente en función del beneficio esperado. Nosotros como ergónomos, como profesionales de la ergonomía, de los factores humanos y de la seguridad en el trabajo, debemos ser cuidadosos con lo que proponemos y debemos analizar también el elemento de la inversión. Hay también aspectos asociados a la usabilidad, porque estas tecnologías todavía no son lo suficientemente maduras y hay que tener en cuenta, por ejemplo, la compatibilidad con la tarea, el confort de uso, la adaptación. Recuerden la realidad aumentada. Recuerden que estas gafas, el trabajador puede usarlas para realizar tareas durante su jornada laboral. La pregunta es ¿qué tiempo puede usar ese trabajador esas gafas sin que le cree un malestar, un inconfort, ya sea físico o visual? Es que puede esto crearle algunos problemas, introducir algunos riesgos incluso de trastornos musculoesqueléticos, de dolores en el cuello, por ejemplo, con respecto al ángulo de flexión o de extensión para poder mirar en este visor, en estas gafas. Todos estos temas hay que tratarlo, porque es probable, a veces uno recomienda algo, sin embargo el trabajador no se consulta, no se prueba, no hay elementos de usabilidad y resulta que el trabajador está súper incómodo, al cabo de media hora no puede con esas gafas porque tiene incomodidad visual, tiene dolor en los ojos, irritación o física también. Hay elementos de seguridad, en cuanto a seguridad de datos me refiero,
los datos de la compañía que se recopilan a partir de estos sistemas pueden verse comprometidos con brechas de seguridad. Son elementos que hay que considerar. También hay elementos de seguridad del trabajador también, porque, por ejemplo, llevar estas gafas o llevar alguna de estas tecnologías como los exoesqueletos pueden generar algunos riesgos de desestabilizar al trabajador, de caída, algunos riesgos motores. Hay elementos de integración. Estas nuevas tecnologías deben integrarse de manera armoniosa al sistema de trabajo y a tecnologías más clásicas, porque esto no va a sustituir. No es que vamos a botar toda la tecnología que tenemos y vamos a introducir las nuevas tecnologías. No, es que estas tecnologías se van a ir introduciendo paulatinamente. Entonces hay que tener muy claro esta integración. Y por último, como le hablaba, que tiene que ver un poco con la usabilidad, pero va más allá, es la aceptabilidad de los trabajadores y los supervisores, que son ellos en última instancia los que deben apropiarse de la tecnología. Y aquí es importantísimo la gestión del cambio, que es un aspecto muy clave para adoptar. En el caso de la práctica de la ergonomía como tal, es importante que los ergónomos, los profesionales de la ergonomía, tengan en cuenta el diseño de sistemas de trabajo, considerando el impacto de las nuevas tecnologías en las capacidades físicas y cognitivas del trabajador. Quiere decir que tenemos que hacer una ergonomía que considere estas tecnologías. Esa sería la ergonomía, digamos, 4.0. Hay que entonces tener la capacidad de brindarle un acompañamiento en el proceso de selección y despliegue de las nuevas tecnologías en el contexto de trabajo. Hay que crear esa capacidad en los ergónomos. Los ergónomos tienen que estar familiarizados con los exoesqueletos, con los tipos de exoesqueletos, con los límites, con en qué situación pueden ser propicios o no, y así sucesivamente con otras tecnologías. Y es por ello que hay que desarrollar competencias profesionales para el uso óptimo de estas nuevas tecnologías, para que los ergónomos sean capaces, los ergónomos y otros profesionales también, porque, por ejemplo, las plataformas de evaluaciones en línea, como las que propone la comunidad ErgoYes, no solamente son para ergónomos, de hecho están diseñadas para facilitar el trabajo y que prácticamente cualquier persona de la empresa con algunos conocimientos básicos pueda hacer evaluaciones ergonómicas. Pero también hay que desarrollar algunas competencias profesionales ya un poco más especializadas para otros tipos de tecnologías. Lo de la integración armoniosa lo habíamos hablado. Y por último, es importante señalar que se debe explotar el potencial de estas nuevas tecnologías sin socavar el lado humano de las relaciones laborales. Y hay que tener mucho cuidado con el tema de la deshumanización del trabajo, porque muchas veces se piensa en estas tecnologías como la salvación y como con un gran impacto desde el punto de vista económico, productivo y de calidad, y a veces se olvida la parte del trabajador y puede crear algunos problemas. Digamos que en conclusión hay que buscar un equilibrio. A mí me gusta siempre la idea del daoísmo, que es una filosofía asiática que viene de China. Quizás muchos de ustedes han visto lo que es el yin y el yang. Es importante que y la economía allí puede contribuir muchísimo, que se debe buscar constantemente un incremento de la productividad. Sí, yo soy pro productividad, de la calidad, sí, y de la eficiencia de los sistemas productivos, pero esto no puede realizarse, y esto es importante que se tenga en cuenta en América Latina, donde a veces los sistemas son bastante explotativos y explotadores. No puede realizarse a expensas de la deshumanización del trabajo o de la depredación del entorno. Eso no debe ser, porque estamos comprometiendo a mediano y largo plazo la salud de nuestros ciudadanos, la salud de la población, la salud del planeta. No es sostenible hacerlo de esa manera. No es un tema ni ideológico ni nada, es un tema objetivo, un tema real. Por tanto, hay que buscar un equilibrio entre la racionalización, que es decir, la optimización productiva, calidad, competitividad, rendimiento económico, y el elemento de humanismo, de salud, de bienestar, de realización personal y de conciliación trabajo-familia. Y es la economía la que está un poco en el medio de estos dos elementos. Es la economía la que viene a ser como un árbitro, a conciliar estos dos elementos que son fundamentales. Por último, lo que me queda es agradecerles por su tiempo, invitarlos a que me sigan en LinkedIn, a mí, también a la comunidad de Economía ErgoYes, que comparte muchísima información. Yo también comparto con cierta frecuencia información que considero que puede ser valiosa y útil para los que me siguen. También leer algunos artículos que he publicado en colaboración con algunos profesionales, ya sea de Canadá, de Colombia, de otros países, en ResearchGate. Pueden comunicar conmigo al correo institucional yaniel.torres@udea.edu.co, y si escanean ese código QR que está en la pantalla, van a ir directamente a mi página de LinkedIn. Pueden añadir invitación, y será para mí un placer añadirlos a mi red de contactos
para cuando puedan hacerme preguntas, para que puedan también ver las cosas que se comparten. Al profesor Daniel le envía muchas felicitaciones, qué excelente presentación. Y invitamos a todos los asistentes a ser parte de la comunidad Ergoyes, a seguirnos, a ser miembros y a que nos acompañen en nuestra próxima conferencia el 25 de marzo con el profesor Javier Llanés.